Please, no se vayan a dormir. Espero que... Que estamos en vivo en Facebook. Para que nos ayuden a compartir el enlace a los que nos están sintonizando. A los que nos están sintonizando, una disculpa, no vamos a poderlo transmitir en YouTube. Ya YouTube nos puso restricciones. Sí, hombre. Sí. Pero lo pueden después subir. Lo puedo subir. Entonces va a estar, terminando, lo vamos a subir, pero va a estar desfasado. Es decir, lo vamos a subir 2 horas después de la predicación. 2 horas, 3 horas, sí. Ahora YouTube te pide que sean 1000 suscriptores para poder transmitir en vivo. ¿Y cuántos llevan? Llevamos 990, entonces faltan... ¿Cuántos faltan? No, llevamos en Minas Dominical son creo que 300. Sí, tienes 2. Sí, tenemos 2, 3. Fusional, la verdad. Sí, hombre. Pero como quiera, vamos a subirlo. Nada más que vamos a poder transmitir en vivo. Sí se puede transmitir en vivo haciendo ciertas chanchullas legales. Sí. Nada más tenemos que poner la computadora para eso. Ok, vamos a poner ese tiempo en las manos de Dios. Vamos a orar. Que Dios me ayude en esta temática. Amado Padre, te damos tantas gracias por la bendita oportunidad que nos das de reunirnos en tu nombre para alabarte, exaltarte. Gracias por la presencia por visitarnos, Señor, en medio de la reunión, Padre, porque podemos sentir tu presencia. Señor, gracias por limpiarnos, por lavarnos, Señor. Después de ser personas tan viles y despreciables, Señor, tú hiciste morir por nosotros, dignificarnos y elevarnos y darnos gloria y honra, Señor. Estamos tan agradecidos por ello, Padre. Ahora te queremos pedir, Señor, que tú nos hables, que abres nuestros corazones, nuestro entendimiento, Señor, que hables a través de mí, cubras cualquier deficiencia, Padre. Que tu Espíritu Santo pueda tocar nuestros corazones, Señor, y que podamos discernir el mover que estás realizando en estos últimos días, Señor, en el asunto de la iglesia, Padre. Háblanos, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces vamos a hablar acerca de iglesias en casa. ¿Por qué vamos a hablar de este tema? Quería platicar de este tema desde diciembre, pero pues obviamente tienes la agenda y teníamos que ver un montón de cosas. En diciembre terminamos el de política y religión. Luego teníamos otras temáticas que ver. Entonces ahorita podemos verlo. Y encaja bien con algunas inquietudes porque han salido entre semana, no solamente entre semana, sino a lo largo del año pasado, inquietudes acerca de qué onda con Minas y qué onda con eso que se reúnen en casa. ¿Y por qué una iglesia en casa? Y hay dudas porque no es algo que se conozca o que se dé mucho. Entonces, quiero resolver esas inquietudes, aunque como les digo, esto ya lo hemos platicado, ya lo hemos visto en diversos talleres. En el taller de iglesia platicamos cómo es la configuración de la iglesia. En el taller de formación pastoral vemos a detalle también qué onda con esto. Entonces, esto va a tomar algo de todo eso y va a ser combinado con una especie de testimonio acerca de nosotros, para que nos conozcan y sepan qué onda con lo que el Señor está haciendo a través de nosotros. Iglesias en casa. Ok, Minas Church es una iglesia en casa y no sé si alguien sepa cómo, la historia de cómo surgió esto. ¿Quién son aquí de los que... Emily y ya, ¿verdad? Los de mero inicio. Sí, los demás ya se fueron. No, los graduamos. Dios los llamó. No. Ok, ¿cómo comenzó esto? Déjame explicarles. Esto lo comenzó mi hermana en el 2009 con un grupo que se llamaba Fila Woman. No Fila Kawama, no, Fila Woman. Tenía un grupo de estudio de desarrollo personal basado en la Biblia para mujeres que se reunían en Starbucks. Y a las interesadas las invitaba a que profundizaran un estudio propiamente ya más bíblico, más de discipulado en la casa de Lizo, una amiga y conocida nuestra, hermana en Cristo. Entonces se formó un grupo y estuvieron ahí con un estudio
cerca de un año, del 2009 al 2010, hasta 2011, cuando mi hermana se va a Italia. Se va a Italia y me dice, oye, Chuy, quiero que me ayudes haciéndote cargo del estudio. Del grupo de mujeres. Del grupo de mujeres, exacto. Era un grupo de mujeres, ¿cierto? Bueno, se hizo mixto, obviamente. No hace falta aclarar ese asunto, pero por si acaso. Se hizo mixto y ahí empezaron a asistir en el grupo. Y lo que hice fue, teníamos estudio, tenemos diferentes temáticas, pero decidimos empezar a ver una serie de temáticas que el Señor me había dado como parte de un proyecto de desarrollo de temáticas de discipulado, desde 2011, imagínense. Entonces empezamos a ver desde 2011 hasta el 2013 toda esta generación de discipulado, la primera generación de discipulado. Si ven, hay videos todavía, de hecho los escondimos porque pues da penita. Ya no los encontré. Sí, da penita, pero sí, eventualmente los vamos a subir otra vez. Era una copia de Jesús. Era entre Buki y Jesús, ahí medio raro. Entonces, teníamos la inquietud de comenzar algo porque estábamos muy insatisfechos con las iglesias donde asistíamos. Había muchas cosas vicios y demás. Y el Señor estaba poniendo la inquietud. Yo le decía a mi esposa desde el 2012 que tenía esa inquietud. Y obviamente mi esposa era como que no, ni lo pienses. Y al inicio, pero luego ya empezó a ceder y demás. Y el Señor nos empujó porque pues queríamos hacer lo que se hace en una típica célula que se abre. ¿Alguien ha asistido a alguna célula? Las células sí han ido, ¿no? Que, oye, abres una célula, se empieza la gente a convertirse y lo que quieres es que la gente convertida se integre a la iglesia donde vas. La problemática es que estos chicos rebeldes no se integraban. Entonces, por más que les decíamos, oigan, pues nomás no fluye el asunto. Y en vez y lo que sobre todo es que el Señor nos estaba empujando a que nos hiciéramos responsables de la gente que se había convertido en ese grupo. Y ahí es donde quiero platicar algo de nuestro trasfondo en ese sentido. Porque nosotros comenzamos con una mentalidad tradicional de iglesia como la de mayoría de todos los cristianos. Donde tú piensas en iglesia, tú piensas en una iglesia grande, con sus células, de estudio entre semana, una organización amplia, robusta, con ministerio de jóvenes, misericordia, todas esas cuestiones, local, equipo de alabanza, micrófono, bocinas y todo lo que conlleva todo eso, ¿no? Entonces, no venía pues obviamente toda mi vida cristiano en ese formato es en el que creciste. Pero de repente el Señor empezó a redefinir nuestros conceptos. Y empezó a redefinirlos porque el Señor te envía a la guerra y porque estaba empujándome el Señor a comenzar la iglesia. Yo le decía, Señor, pero pues no tengo local, no tengo... Y el Señor empieza a quitar los paradigmas, ¿sí? Y algo que ya, algunos ya saben de testimonio, yo estaba asistiendo a una iglesia aquí muy grande en Monterrey. Y pues estás en la reunión y eso es que llega el Espíritu Santo. Pon atención a lo que está diciendo el pastor. Así como que estuviera sonceando yo, Señor. Claro que estoy poniendo atención. Y el pastor llega y dice, oigan, ya tenemos iglesia en Guadalupe. Ya un hermano nos dio un local y toda la cosa. Nada más falta que los hermanos se integren para que empiecen a asistir ahí. Y el Señor llega y me dice, la iglesia no es el local, sino las personas. Pero generalmente pensamos en iglesia, pensamos en el local. Sí, y es algo que a veces se nos olvida porque lo local es lo más visible. ¿Qué tan bonito es tu iglesia? Preguntas. Pues que mi iglesia tiene equipo de sonido, bla, bla, pero la iglesia no es el edificio. La iglesia somos nosotros, el grupo de creyentes. Pablo decía en 1 Corintios 3, del 6 al 17, no se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes. O sea, todos ustedes, altos, bajos, chaparros, gorditos, flequitos y demás, son los ladrillos de la iglesia. Sí, son el templo de Dios. Recuerdo un comentario ahí medio chusco que alguien decía, es que, porque estaba el joven masticando chicle en el altar. Dice, ¿está masticando chicle en el altar de la iglesia? No, la iglesia está masticando chicle. Sí. Es diferente. Pero se nos olvida que somos nosotros la iglesia. Y eso es donde lo hace sencillo porque no te quita el requisito del local. Y ya es donde, oye, pues, ¿qué onda?
formamos la iglesia, no requieres más que al grupo de creyentes. Y el otro episodio, ahí mismo, donde el Señor me está quitando los paradigmas ahí en esa misma iglesia, nos dice el pastor, otra vez me dice el Espíritu Santo, pon atención. Y el pastor dice, acá venir conmigo una hermana, dice el pastor. Dice, y me empieza a platicar un testimonio. Me dice, pastor, llevo 2 años que asisto aquí, no me conoce, yo soy fulanito de tal, fulanita de tal, y Dios hizo este milagro en mi vida, quiero compartirlo para que dé testimonio a la iglesia. Y le empieza a platicar el milagro. Y eso es lo que empezó a platicar el pastor, cómo ella se presentó, que llevaba 2 años y que se llama fulanita del tal, y que recibió un milagro de Dios, y así empezó a compartir el milagro. Y el Señor, recuerda, me dice, ¿te das cuenta? 2 años asistiendo y y el pastor ni la conocía, y apenas se están presentando. Y el Señor me estaba así llamando la atención porque yo quería integrarlos para que alguien más los pastoreara. Sí, el Señor me decía, ¿quieres que alguien más los pastoree cuando yo te asigne a ti la responsabilidad de que te hagas cargo de ellos? Y el Señor me trae a la mente el pasaje de Juan 10:10 que dice, yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí. O sea, un buen pastor conoce sus ovejas y las ovejas conocen al pastor. Entonces, si el pastor te conoce, eres su oveja. ¿Sí? Si tú conoces al pastor, es tu pastor. Pero si no se conocen, pues no hay ese vínculo, no hay tal cosa. ¿Sí? Y muchas iglesias trabajan en la modalidad de conferencista, donde vas y atiendes a una plática, una conferencia, pero no hay ese vínculo donde tú ves y conoces al pastor. Y algo que tenía Pablo cuando fundaba iglesias, es que él fungía al inicio de las iglesias como el pastor de la iglesia y él estaba inmerso en la vida de los congregantes. Y los congregantes conocían cómo vivía Pablo, al punto que Pablo decía, ustedes vieron en mí el testimonio de cómo deben de vivir, porque podían ver al líder cómo vivía y toda la cosa. ¿Sí? Y el Señor me decía, que la congregación tiene que ser de tal forma, tal composición, en donde se permita, donde se dé esa familiaridad, ese conocimiento mutuo. Que no, me estaba el Señor enseñando que no podía ser una mega iglesia por esa necesidad de conocerse mutuamente. Y tú sabes que hay un límite. ¿Sí? De hecho, por eso Jesús decía que donde 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Te está diciendo que de 2 en adelante. Y de hecho, la congregación más numerosa en la Biblia, ¿saben de cuántos miembros era? ¿Cuántos miembros era la congregación más numerosa en la Biblia? 120 personas, chicos. Era lo máximo. Y luego menciona un amigo que le fascina la lectura de libros y demás, es un ávido lector, me mandó una copia de un libro donde hablan que los científicos sociales han encontrado que en grupos más allá de 120 personas se encuentra que empieza a haber un proceso de desintegración donde ya no se conocen, ya no hay ese sentido de comunidad. Y yo, mira qué bíblico. Sí. Dios está enseñando cómo se da la dinámica. Y entonces me estaba enseñando eso y yo decía, Señor, pero no tengo local y toda la cosa. Y el Señor me empezaba a hablar me empieza a llevar por un recorrido en la Biblia donde las iglesias, bíblicamente, ¿sabes dónde eran las iglesias durante los primeros 3 siglos de la era cristiana? Eran en casas. Pero generalmente nadie te lo dice. Tú ves en pasajes como Hechos 2:46 que dice, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Dices, oye, pero se reunían también en el templo. No, en el templo iban, ¿sabes para qué iban al templo? Iban para evangelizar. Acuérdate que el templo era mixto. Iban a compartir, a evangelizar, y a los convertidos se los llevaban a las casas a compartir la cena del Señor. Porque los cristianos se reunían en casas, y casas en plural, porque obviamente no podían caber. Y ese donde te enseñaba que había un límite natural por la dimensión de la casa. Es como que, pues, ¿dónde metes a toda gente? Pues en otra casa. No. Ahorita, si tú y yo estaríamos pensando en destruir ahí cuantas paredes y abrir un mega auditorio donde meter a toda la gente. Pero Pablo y los apóstoles y demás no pensaban en nada de eso. Hechos 5:42 dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Te imaginas la
La friega de los apóstoles porque tenían que ir a los diferentes grupos a ellos predicar. A los diferentes grupos en casa, a las diferentes iglesias en casa. En el libro de Romanos tú encuentras que Pablo a la iglesia de Roma, cuando Pablo escribió la iglesia de Roma, tú piensas, pues es una iglesia grande y demás, numerosa, pero eran diversas iglesias que se congregaban en casa. En conjunto era la iglesia de Roma, pero eran todas iglesias en casa. Y te das cuenta de que ahí por lo menos había 5 iglesias en casa, al cuales Pablo empieza a saludar al final del libro de Romanos. Dice Romanos 16 del 3 al 5. Saluden a Priscila y Aquila. Saluden igualmente a la iglesia que se reúne en la casa de ellos. ¡Órale! ¿Tienes una iglesia aquí? Romanos 6, 16, 14. Den saludos a Sincrito, Flegonte, Hermas, estos nombres raros, Petrobas, Hermes, y a los hermanos que se reúnen con ellos. Otra iglesia en casa. Romanos 16, 15 dice, saluden también a Filólogo, Julia, Nereo y su hermana, y a Olimpias, y a todos los creyentes que se reúnen con ellos. ¿Cuántos vamos? 3. Romanos 16, 10, saluda a los de la casa de Aristóbulo. Otra, sí. Romanos 16, 11, saluda a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Por lo menos 5 iglesias en la congregación de Roma. ¿Te imaginas? Y era toda la iglesia de esas ciudades se conocía como la iglesia de Roma, pero eran iglesias que se congregaban en casas. Colosenses también ves eso, en Colosenses 4, 16, cuando dice, saluda a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. ¿La iglesia que está en dónde? En su casa. Y dices, oye, ¿por qué en casa de ellos? ¿Por qué no construyeron un auditorio? Eran bien codos, eran bien judíos. ¿Cómo está la cosa? Pues eran judíos, pero la estrategia de Dios era diferente. Hechos 8:3. Cuando entiendes que se reúnen en casa, tú entiendes a qué se refieren estos pasajes. Porque cuando no entiendes que la dinámica de la iglesia giraba alrededor de las casas, te pasa de largo muchos pasajes como estos. Dice, Hechos 8:3, Saulo por su parte causaba estragos a la iglesia, entrando de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Dice que hacía estragos en la iglesia, y luego menciona que iba de casa en casa. ¿Cómo que iban de casa en casa? Checaba cuándo eran las reuniones, e iba a las casas y los agarraba. Imagínate, o sea, tú estamos aquí reunidos y, cuidado, puede venir Pablo. Sí, y podía llevarte preso. Esa era la dimensión de la iglesia. Y dices, iba de casa a casa, no iba saltando y que, oye, ¿quién es? Oye, el de la renta. No, iba a donde se estaban reuniendo los cristianos. Tito 1 del 10 al 11 dice, porque hay muchos contumaces habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Dices, trastornando casas enteras. ¿A qué se refería Pablo? Antes de saber o dimensionar que se reunían en casa, decía, pues, no sé, hacían algún tipo de chisme que causaba división en una casa, pero iban a la iglesia en casa y causaban problemática con lo que estaban enseñando, porque les aceptaban como maestros. Sí. Segunda de Juan 1:10, por eso decía Pablo, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. ¿Cómo que no lo recibáis en casa? Claro, porque ¿dónde era la iglesia? En la casa. Entonces, ¿qué dice? No lo recibas en casa no lo aceptes en la iglesia para que enseñe, ni te hagas partícipe, ni le ayudes porque está enseñando algo diferente. Esta formación, configuración de las iglesias en casa, chicos, fue la estrategia que Dios implementó bajo la dirección de los apóstoles para conquistar todo el imperio romano, todo el mundo conocido. Imagínate. Entonces, ¿y cuál es la estrategia que Dios va a utilizar para extender la fe a todo el mundo conocido desde entonces? ¿Tú has salido con iglesias en casa? Obviamente no. Venimos de una configuración muy diferente. Fue la estrategia que conquistó el imperio romano. De hecho, los edificios, el primer edificio propiamente de iglesia dedicado para esa congregación, catedrales y demás, se empezaron a construir cuando la iglesia se unió con el imperio romano. Porque el imperio romano ahí fue donde empezó, ¿qué? A patrocinar los edificios.
Fue hasta ahí, hasta en ese momento, chicos. Los primeros, antes de que se uniera a Roma, dices, oye, voy a la iglesia. Ya te decían eso y era, voy a la casa de alguien. Fue con Constantino que se unió y demás, y a partir de él y sus sucesores empezaron la construcción de iglesias. Y de ahí, pues, agarramos la tradición que viene de esa unión con el Imperio Romano, pero no era originalmente lo que Dios estableció en la iglesia primitiva. ¿Vamos entendiendo? De ahí le agarramos, es parte de lo que cuando sucedió la Reforma Protestante no se reformó. Seguimos con la tradición de que, oye, vamos a construir una iglesia y empiezas en el templo, en el lugar y toda la cosa, pero no piensas en individuos. Y no solamente, entonces el Señor me estaba quitando la casa. Ok, entonces puedes empezar la iglesia y hacerla en tu casa. Y yo, órale. Pues uno piensa, oye, pues una iglesia que sea grande, en un local, acá chido, toda la cosa. Y el Señor te manda a la casa. Pues bueno, donde mande capitán no voy a una marinera. Y luego digo, Señor, ¿y la capacitación? Oye, yo desde que salí de la prepa quería estudiar en el seminario. Señor, mi papá me dijo, no, órale, estoy en la carrera. Y el Señor me llevó por un proceso de autodidacta bien intenso. Pero no tengo el título de seminario ni nada por el estilo. De hecho, recuerdo una reunión donde estábamos viendo el taller de... ¿Qué taller? Fue el taller de... creo que era sanidad emocional. O sea, había un grupo de personas nuevas y eran de varios líderes de otras iglesias que habían llegado por invitación. Y me dice, hermano, pastor, bla, bla, bla. Y yo, sí, es raro digo, no, todavía no me acostumbro. Dice, ¿y usted a qué seminario fue? Y yo, a ninguno. Nada más ves la cara que se le figuró. Así como que, ¿a dónde rayos llegué? Así como que nada más le interpreté, o sea, no me robé el espíritu, nada más la cara me delató, sí, lo delató. ¿Y sabes cómo era cómo se nombraban a los líderes en la iglesia primitiva? Iban al seminario de Pedro en Jerusalén. ¿Cómo le decían? Dedazo. No, chicos, el único seminario que había era el discipulado que el líder te impartía. Imagínate qué nivel de discipulado te impartía. Estaba bien choncho el discipulado. Sí. Era de que, oye, quiero ser líder. Pues te metes en un proceso de discipulado. Ese era tu único seminario. Por eso te encuentras en Tito 1:9 dice que un requisito para los líderes de la iglesia tiene que ser retenedor de la palabra, fiel como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que lo contradicen. O sea, así como le enseñaron, tiene que ser retenedor, tiene que haber aprendido bien lo que se le enseñó en el proceso de discipulado. 2 Timoteo 2:22 dice, lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. ¿A cuál seminario fue Tito? ¿2 Timoteo? ¿A cuál seminario fue? ¿Al de Pablo? Ok, vente Timoteo. Dice, vas a venir al seminario. Y era donde y escuchaba sus predicaciones, todo lo que tenía que enseñar. Ahí estaba a Timoteo sentado en todo lo que hacía. Y veía su vida, veía el ejemplo de Pablo. Y eso era. Y si veía que retenía bien y que lo aplicaba lo que hacía, lo que estaba aprendiendo, órale, estaba listo para el liderazgo. ¿Te imaginas así, chicos? Así sin tanta complicación en ese sentido. Ya algunos habían dimensionado esto, me imagino, ya habían descubierto esta dinámica. Dices, oye, ¿y ahora por qué no es así? Es esto de que nos han vendido la idea en donde, para que estés bien capacitado, tienes que ir forzosamente al seminario. Déjame comentarte algo que está sucediendo hoy en día, que los seminarios, lamentablemente, cuando muchos que van al seminario salen como inconversos por el tipo o nivel de maestros que están enseñando, que muchos están enseñando teología y demás, y son agnósticos o ateos y les meten cizaña. ¿Han visto a un personaje que me critica mucho, que me comenta mucho en Facebook? Una vez me vi con él, sí, saludos Andy, me vi con él, e invitó a un ex cristiano también, que él me dice, yo estaba estudiando un seminario, dice, pero ahí fue donde me desconvertí yo. Porque uno de los maestros
era agnóstico, tenía mucho conocimiento de griego y hebreo y demás, y ahí le empezó a meter el diseño. Imagínate, y eso se da en muchos seminarios en Estados Unidos. Además, tengo una amiga que también se fue al seminario, fue uno de los principales seminarios en Estados Unidos y regresó como pastora liberal, creyendo en la unión de homosexuales y toda la cosa. Y dices, así de fuerte la situación. Sí. Pero antes no había esos seminarios. Luego, ahora es como que requisito seminario, tienes que estar 4 años antes de poder abrir una iglesia y comenzar algo. Y hay cosas que los seminarios jamás te van a enseñar. El mejor seminario es el seminario que el Señor te provee por medio del proceso de discipulado y donde el conocimiento se prueba con la práctica, con las crisis, con las problemáticas. ¿Por qué? Porque tú vas a ofrecer como líder soluciones a muy diversas problemáticas, las cuales en teoría tú debiste haber ya pasado exitosamente. Porque tú vas a decir, yo sé cómo resolver eso. No es mero conocimiento, ni es mero conocimiento académico. Entonces el Señor me empieza a quitar esos paradigmas y me estaba arrojando de, órale, la iglesia en casa. Y el Señor nos arrojó a comenzar una iglesia en casa sin cobertura y sin pedir diezmos. A los nuevos que no saben qué es cobertura, ni te preocupes. Olvida que dijimos. Tú no has escuchado nada. Ahorita te voy a explicar qué onda con eso de la cobertura, pero el Señor, así como Dios rompió ciertos paradigmas con nuestro matrimonio, mi esposa y el matrimonio mío con mi esposa, porque fue un matrimonio donde nos casamos solamente por civil, y eso rompió el paradigma para muchas personas. Dios nos ordenó hacer las cosas diferentes en este comienzo de iglesia. Porque no sé si sepas o no sé si te has dado cuenta que Dios transmite un mensaje no solamente por el contenido del mensaje, sino por el cómo se transmite el mensaje. Por ejemplo, Juan el Bautista tenía un mensaje que transmitir, ¿sí? Que arrepiéntase y bautícense para el perdón de pecados. Pero ves eso del mensaje y dices, ok, genial, pero ¿cómo viene el mensaje? Viene con un predicador mal comido y mal vestido. ¿Por qué no envía ese señor ahí? Ahí hay otro mensaje que el Señor está transmitiendo. ¿Me explico? Entonces, no solamente por el contenido, sino por la forma en cómo se transmite el mensaje, tú vas a encontrar que Dios está dando todo un conjunto de enseñanza. Y el Señor nos aventó el ruedo donde nos estaba diciendo, tienes que comenzar esto sin cobertura. Para enseñar a la gente que lo no bíblico del concepto de cobertura. A los que ya vieron el taller de autoridad saben qué onda con esto. Fueron 14 sesiones. Está intenso, sí. Pero en el concepto de cobertura, para los que no sepan, es el concepto de que no puedes servir a Dios sin estar sujeto a una autoridad de una iglesia o un ministerio reconocido o ya establecido. Básicamente. Necesitas permiso de un ministerio ya establecido o reconocido. Es la prohibición empezar cualquier ministerio, iglesia independiente que sirva a tu prójimo en el nombre de Dios sin someterlo a alguno ya establecido. Básicamente eso es su cobertura. Oye, ¿quieres algo para el Señor? Tienes que ir a uno ya establecido y pedir permiso. La enseñanza te dice que debes de pedir permiso al pastor o para cualquier cosa que quieras hacer para el Señor. Oye, se me ocurre una idea. Pide permiso, pastor. ¿Ya te dio permiso el pastor? Ese es el concepto de cobertura que se maneja. Es decir, tienes prohibido hacer cualquier cosa fuera de las franquicias ya autorizadas. ¿Sale? Y eso, al contrario, restringe la libertad que Dios nos ha dado. Porque ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice nuestro acta constitutiva? En Gálatas 5:13 dice, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad. Cuando estás en libertad, ¿tienes que pedir permiso para algo? No, estás libre. Dice, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Entonces, ¿yo tengo libertad para qué? Servirme uno a otro por amor. Entonces,
Si quiero servir a mi hermano por amor, ¿necesito permiso? No, la Biblia dice que tienes libertad. El hecho de que seas cristiano y que estás creyendo sobre el Señor te hace miembro del cuerpo de Cristo, y la membresía del cuerpo de Cristo indica que cualquier miembro del cuerpo de Cristo te puede exhortar, amonestar, si lo que estás haciendo está en contra de lo que viene en las Escrituras. El cuerpo de Cristo es tu cobertura en ese sentido. Pero, sin embargo, existe una falta de noción de seguridad de que si haces algo fuera de la cobertura, te vas a desviar. Si les han, oye, pero entonces tienes que estar bajo la cobertura porque eso te va a proteger de que te desvíes y demás, ¿sí? Y tenemos esa falsa noción, y digo falsa noción porque tenemos denominaciones completas, como la Iglesia Presbiteriana en Estados Unidos o la Iglesia Metodista en Estados Unidos, desviándose de la sana doctrina, casando homosexuales, etc. Toda una denominación. Dices, oye, quiero la cobertura de una denominación importante. Y te sometes a una cobertura, a esa denominación, y resulta que toda la denominación está desviada. ¿Te sirvió de algo la cobertura? Cero. Tenemos a líderes bajo cobertura cometiendo abusos en congregaciones, y de poco de nada les sirvió. Y tenemos a ministerios reconocidos que están desviados, pero la gente se deja alumbrar porque son reconocidos o famosos. ¿Sirve de algo la cobertura? No. ¿Sabes a qué le apostaban los apóstoles? Los apóstoles apostaban a desarrollar el discernimiento y la madurez de los creyentes como protección, sistema de mecanismo de protección. ¿Te acuerdan lo que Pablo dijo en Gálatas 1:8? Dice Pablo, pero aún si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predica un evangelio distinto del que hemos predicado, que caiga bajo maldición. Fíjate lo que dice. Si aún qué, nosotros, o sea, Pablo o un ángel. O sea, no te dejes deslumbrar por el título, ni por una aparición especial. Si alguien te predica un evangelio diferente, sea maldito. ¿A qué le está pasando Pablo? ¿Al título? ¿A la posición? Al discernimiento de los miembros como mecanismo de protección. ¿Y así se utiliza ahora? No. Ahorita como mecanismo tienes que apuntarte a un ministerio reconocido para que puedas la gente estar confiada en lo que estás haciendo. Y eso es lo que el Señor nos dice. Dice, no, tienes que utilizar el discernimiento. De hecho, por eso en 2 Juan 1:10, Juan también dijo, si sus reuniones llega alguien que no enseña la verdad acerca de Cristo, no lo inviten a su casa ni den ninguna clase de apoyo. Eso te implica que Juan está diciendo, está apoyando o está dándole la responsabilidad a los miembros para que sepan distinguir cuál es la autoridad, la enseñanza de Cristo. Si no, pues ¿cómo sé a quién invitar y a quién no? O sea, está diciendo, deben de tener la madurez suficiente para distinguir qué anda con eso. La verdadera protección de desvíos es algo que habíamos platicado en el taller de autoridad. De hecho, les pongo ahí los links de las referencias a los diferentes talleres que hacemos. Viene de estar continuamente expuesto a la palabra de Dios. ¿Con quién limpiará el joven su camino? Como guardar la palabra de Dios. Sin acallar la voz del Espíritu Santo en nuestra conciencia. Como viene en Efesios 4:30. También la cobertura es por el pastoreo que provee el liderazgo y los demás miembros del cuerpo de Cristo. Porque dice la Biblia que tú debes de exhortar y amonestar a cualquier hermano. Dice que si uno hace volver a un hermano en pecado, salvará su alma. ¿Sí? O sea, cualquiera tiene esa responsabilidad de llevar a cabo ese pastoreo corporal, chicos. Oye, se fue tu hermano, se apartó, se desvió. Es una responsabilidad no solamente del pastor de la iglesia donde asistía, sino de todos nosotros, el apoyarnos y el animarnos mutuamente, el exhortarnos, sin importar el rango. Pedro, apóstol de Jesús, ¿se acuerdan cómo y cuándo fue reprendido? ¿En público? Por Pablo. Y a partir de ahí, Pablo lo expulsaron. No lo expulsaron, pero imagínate, ¿sí? Y luego todavía, o sea, la humildad de Pedro para reconocer su error y aún así tuve que recomendarlo en sus cartas, porque Pedro recomienda a Pablo. ¿Por qué? Porque te sales de cobertura o de esa protección de desvío cuando tú te crees superior a los demás al punto que ya no escuchas retroalimentación ni exhortación de nadie, porque tú no eres... Hay un tabú que se maneja dentro de unas iglesias que tú no puedes ir con el pastor o con el líder para reprenderlo, porque tiene que ser otro líder del mismo nivel. Mentira total. Cuando tú te creías superior, ya te saliste de cualquier protección. Ese principio soberbio.
Sí. Gracias a Dios, algo que conociendo esto, el Señor estaba inventando hacer esto. La gente enfrentaba, ¿y bajo qué cobertura? Bajo ninguna. Pero nos separamos del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo es el que nos ha protegido. Y a algunos de ustedes nos han jalado las orejas. Recuerdo una vez que compartimos un video y era completamente herético. Herético. De herejía. No erótico, herético. Sí, no, sí, eso es otra. Y dice, ¿por qué no me lo compartió? A mí no me llegó nada. Oye. ¿Cuándo lo compartiste? Eso me pasa por no ver los grupos de WhatsApp. Oye, lo compartimos. Y recuerdo en ese tiempo, Emily salta así como que... y estaba así como que herejía. Y nos amonestó y nos exhortó y nos mandó así como que todo. ¡Wow! Yo no había visto ni siquiera bien el video. Entonces cuando lo mandó dije, ¡wow! ¡Qué alivio! O sea, están aplicando el discernimiento. No, porque lo mandó el pastor, debe estar bien. No, estaba preocupada de que habíamos mandado eso y que creyéramos lo que estaba diciendo. Y la verdad es como que, Emily, la verdad es que ni siquiera lo vi. Nada más vi así tantito y me pareció chido. O sea, pero estoy de acuerdo contigo en todo lo que dices. Estaba aplicando el discernimiento, ¿sí? Pero ella ya nos está dando los coscolazos con lo que estábamos. Es que ¿cómo es posible que crean esto? Esto dice la Biblia, aquello. Y todos los pasajes nos dan una epístola, ¿sí? Para nosotros. Y como que, ¡wow! ¡Qué genial! Y así ha habido con otros episodios. ¿Pero por qué? Porque a eso hemos apostado, a desarrollar el discernimiento de ustedes. De hecho, por eso les regañamos cuando no tienen su tiempo devocional. Le pregunto, ¿cómo va tu tiempo de lectura de la Biblia? Ay, no la he leído. Le digo, entonces, ¿cómo vas a distinguir que lo que te estamos enseñando es correcto? No. Dice, pero yo confío en ustedes. No puedes confiar en nosotros, ¿sí? O sea, vemos que el Señor nos ha enseñado correctamente, pero... ¿Y los demás? Y si nos desviamos en algún punto, porque nadie está exento. Con mucho temor, enseñamos lo que el Señor nos da, pero buscamos mantenernos en el camino, pero no puedes apostar a que siempre va a ser así. Por eso Pablo decía, si aún nosotros está dando la posibilidad de que Él se pudiera desviar. Dios no lo quiera. Entonces Dios dijo que lo van a hacer sin cobertura para enseñar a la gente que hay libertad de servir al prójimo en amor. Y eso es que nos aventamos. Porque típicamente quieres servir al Señor y ¿qué es lo que buscas? Vas a la iglesia, tocas puertas para que a ver si te dan un hueso. Y recuerdo, amigos me decían, yo hermano, pues yo hasta, se congregó aquí una familia aquí que estaba queriendo servir y demás y no se había dado cuenta que tenía libertad. Dice, no, yo hasta le hablaba al pastor y quería ofrecerle unas vacaciones en tal playa y demás para que, pues, congraciarme y que me diera la oportunidad de servir. Y yo, congraciate conmigo. Pero ya sé que soy libre, que no tengo que hacer nada de eso. Yo. ¿Qué grueso? Entonces, por ese lado, quería enseñar la libertad que tenemos en Cristo, más no separados del cuerpo de Cristo. Y también en cuestión de los diezmos, porque el mandato del diezmo, ya saben, es algo que hemos visto. El mandamiento del diezmo no aplica en el Nuevo Testamento. Los apóstoles jamás pidieron a la iglesia el diezmo, pues era una recolección ordenada en el Antiguo Testamento. ¿Para qué? Para la manutención de los levitas que servían en el templo. Y el templo estuvo en el vigor durante los primeros 35 años del cristianismo. Imagínate que los apóstoles diciendo, el diezmo ya no lo den en el templo a los levitas, ahora es para nosotros. Los hubieran linchado, chicos. Linchado. No podían hacer eso. Lo que pedían era una ofrenda voluntaria de cantidad definida en tu corazón por tu propio deseo. 2 Corintios 9:7 habla acerca de eso. ¿Para qué? Para el pago de obreros y la ayuda a los pobres de la iglesia. Lamentablemente la iglesia ha sido muy abusada y el Señor nos puso esa cara en razón de que no vas a hacer énfasis en eso. Yo te voy a proveer y vas a utilizar los recursos para otra cosa. Entonces, lo que hacemos es, caen las ofrendas que caen, que no son realmente muchas,
se distribuye el 50% a los que están compartiendo la palabra y 25% a misericordia y 25% a gastos operativos. ¿Pero por qué? Digo, esto te da libertad y cuando el Señor te invita a hacer eso, es como que redimir un poco tanto del abuso que ha habido en las iglesias. ¿Quién no aquí ya ha sido asaltado? Yo he sido asaltado en algunas iglesias. Sí. Te prometen gloria, honra, inmortalidad y das. Si pactas. Todo lo que pacté. Si no sabes de qué estamos hablando, puse el enlace ahí acerca del manejo de los dineros en la iglesia y también ahí manejamos a detalles esto. Y comenzamos así y obviamente la típica pregunta, ¿pero cómo sabes que que lo que estás haciendo es de Dios? ¿Cómo sabemos, chicos? Porque Chulo dice. Porque la Biblia. Yo decía, bueno, oye, la iglesia se va a llenar, pues no vamos a cobrar y no vamos a pedir. Oye, porque había iglesias, chicos, donde decía una hermana, decía, no, hombre, en la otra iglesia ya dejamos de ir porque debíamos un montón de diezmo. Y yo, ¿por qué te lo contaban? Sí, tenía el conteo de todo lo que debían. Sí. O te cierran las puertas. O te cierran las puertas. Bueno, sabemos que es sí, había una iglesia donde decía que nadie sale de aquí hasta que le caiga. Imagínate, sí. No, nosotros es como que, sí. Pueden ir a servir al Señor. Nuestro ministerio, chicos, no se valida por la fama o los reflectores o el número de personas, cosa que el enemigo muy bien pudiera otorgar. Esas cuestiones de los reflectores, la fama, el enemigo también lo da, aún incluso los números. Sino porque tú puedes ver que lo que hacemos es de Dios por la sabiduría y la revelación que nos ha dado en su palabra. Cosa que Él solamente puede hacer. Jorge, platicando con él, me decía, es que tú haces trampa. Y yo, pues sí, hago trampa, la verdad. Sí, ¿por qué? Porque algo que vimos en un estudio bíblico es que cuando tú operas en tu don, el Espíritu Santo empieza a moverse, empieza a llevar a cabo tu ejercicio, tu don, de una forma sobrenatural. Y este ha sido un parte de mi don. El Señor ha tenido revelación tras revelación de muchas cosas. No lo estudié en seminario. Pero el Señor ha sido bueno en revelarnos eso. De hecho, tú ves en Lucas 10:21 que tú puedes ir al seminario, pero si no tienes la actitud correcta, el Señor no te revela nada. Dice, en aquel momento Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. ¿Ahora? ¿A quiénes? Los que son como niños. Sí, Padre, porque esta fue tu buena voluntad. El Señor es el que da la revelación de entendimiento. Y dices, oye, ¿de dónde sale toda la información? Y eso, yo no sé. Pero si me preocupo por eso, pues estaría paniqueado. Pero la verdad es que el Señor habla continuamente cosas que ni yo sabía. A veces llego en la tarde y digo, pues, wow, está genial esto. Que dice, pues que hay cosas que yo no sé que el Señor trae relación mientras que lo estoy haciendo. Dice también 2 Pedro 3:15, hablando, dice, esto es lo que nuestro amado Pablo también le escribió con la sabiduría que Dios les ha dado. Y ustedes pueden ver toda la información y los estudios, pueden constatar, sí, está basado en la Biblia y demás, pero ¿de dónde viene esta revelación? ¿Y por qué el Señor sigue hablando? Sí, porque no es un reclantado de cosas que se escuchan en otras partes. También lo puedes ver por el fruto de vidas cambiadas en aquellos que se han sometido al proceso de discipulado. Ha habido cambios en la vida de ustedes. Dice la Biblia en 2 Corintios 3, del 2 al 3, ustedes mismos son nuestra carta escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos. Es evidente que son una carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu Santo viviente, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne en los corazones. Dice Pablo, ustedes son mi carta de recomendación. Sí. Y era como que hay algunos que me avergüenzan. No, se estaba viendo el fruto, el cambio en sus vidas, a las personas que se ven sometidas al discipulado. Porque dice Jesús que la sabiduría se manifiesta se evidencia por los frutos, o como dice en un pasaje, por sus hijos. Los resultados dan pruebas si eso no funciona o no funciona. Está llevando a una vida de mayor santidad, de madurez, está produciendo frutos en sus vidas. Y nosotros lo hemos podido constatar porque lo aplicamos en nuestra vida. Hemos dicho, aplicándote eso, hemos podido vencer un montón de problemáticas y queremos que también ustedes puedan vencer. Y también somos acreditados, o lo que estamos haciendo es acreditado
por lo que nos ha costado el servicio. Porque contrario a que dices, oye, oye, Alberto, es que te estás haciendo millonario y sacas tu franquicia y tal cosa, no es tal cual así. Dice, fíjate lo que dice Pablo, 1 Corintios 4, del 3 al 10. Dice, vivimos de tal manera que nadie tropezará a causa de nosotros y nadie encontrará ninguna falta en nuestro ministerio. Está Pablo a punto de defender su ministerio. Dice, en todo lo que hacemos, demostramos que somos verdaderos ministros de Dios. Ok, ¿cómo se manifiesta un verdadero ministro de Dios? Pablo empieza a escribir. Nos demostramos como verdaderos ministros de Dios. 2 puntos. Con paciencia soportamos dificultades, privaciones y calamidades de toda índole. Óytelas. Privaciones. ¿Por qué? Porque, o sea, nadie nos paga por servir, no nos están prometiendo una vida libre de problemas, sino al contrario, vas a cargar con un peso de cargas problemáticas, porque a servir al Señor estás declarando la guerra frontal ¿a quién? ¡Al enemigo! Y tú crees que el enemigo estará, sí, quítame las personas. Y no, es problemáticas, ¿sí? Si con toda paciencia soportamos dificultades, privaciones, calamidades de toda índole, fuimos golpeados, encarcelados, enfrentamos a turbas enfurecidas, trabajamos hasta quedar exhaustos, aguantamos noches sin dormir y pasamos hambre. Dices, bueno, yo no estoy en nivel de Pablo, pero si te puedo platicar que a veces que pasamos hambre por ustedes en ayuno y en oración, chicos. Así como que, Señor, por favor, que entienda. O quedamos exhaustos donde ya... ¿Por qué? Porque es parte de, chicos, ¿sí? Y dices, oye, ¿por qué lo estás haciendo? Te pagan bien, te dan las gracias tan siquiera, o te... No, es porque Señor, la convicción que el Señor nos está llamando. Dice, demostramos lo que somos por nuestra pureza, nuestro entendimiento, nuestra paciencia, nuestra bondad, por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros y por nuestro amor sincero. Con fidelidad predicamos la verdad. El poder de Dios actúa en nosotros, usando las armas de la justicia con la mano derecha para atacar y con la izquierda para defender. Servimos a Dios, sea que la gente nos honre o nos desprecie, sea que nos calumnie o nos elogie. Somos sinceros, pero nos llaman impostores. Nos ignoran, aun cuando somos bien conocidos. ¿Sí les ha tocado? Que saben, ya te conocen y se hacen los oxicios cuando pasas por ahí porque qué oso juntarse contigo. Sí. Vivimos al borde de la muerte, pero aún seguimos con vida. Nos han golpeado, pero no matado. Hay dolor en su corazón, pero siempre tenemos alegría. Somos pobres, pero damos riquezas espirituales a otros. No poseemos nada y sin embargo lo tenemos todo. Y eso, esta es la forma en que se acreditaba. Porque tú puedes decir que la única razón por la cual Pablo estaba haciendo esto era por un llamado genuino de Dios. De que el Señor los haya llamado. Porque ¿quién hace esto? ¿Quién sufre todo esto por su propia cuenta? Dice, oye, se hizo rico tan siquiera. Ni eso, mi estimado. Ni eso. Sí. Él estaba apuntando a una recompensa en la siguiente vida. Y eso es lo que nos lleva a que no hay en nosotros otra motivación que su edificación, chicos. No te hace rico, no es una carga de trabajo mayor de lo normal, sacrificios económicos, desgaste espiritual. Hay veces donde, literal, por la guerra espiritual está tan intensa que caes enfermo, en rachas de enfermedad, pero bien intensas. Pero aquí seguimos. ¿Por qué hacemos eso? Fíjate lo que dice Pablo, 2 Corintios 12, del 13 al 14. ¿En qué fueron ustedes inferiores a las demás iglesias? Está hablando de la iglesia de Corintios. Dice, pues solo en que yo mismo nunca les fue ninguna carga. O sea, ¿Pablo le cobraba algo a la iglesia de Corintios? No, nada les cobraba. Y dice Pablo, exactamente ponía ese, perdóname si los ofendo. Hasta el caso de Pablo. Es como que perdóname si te ofendí por no cobrar. Oféndeme, Pablo. Miren que por tercera vez estoy listo para visitarlos y no les seré una carga, pues no me interesa lo que ustedes tienen, sino lo que ustedes son. Después de todo, no son los hijos los que deben ahorrar para los padres, sino los padres para los hijos. ¿Te das cuenta de la actitud de Pablo? En esto nos mostramos nosotros como verdaderos siervos de Dios. Sí, porque queremos desgastarnos y desvivimos por amor a ustedes. Por eso dices, oye, no, es que alguien me comentó que vio el reporte financiero de Minas del año pasado. Publicamos un video. Y no me acuerdo quién me preguntó. Me dice, oye, Chuy, tampoco tanto reciben, porque es en dólares, ¿verdad? Yo. Son bitcoins. Porque en ese entonces Suri estaba dando reporte de eso
Y estaba diciendo, en enero recibimos 2,000 pesos, 2,000, y en febrero 1,780, en marzo 2,150, en abril 3,000, en mayo 2,300, en junio 5,000. Y la gente estaba, y en serio estaba diciendo, pues tienen que ser dólares. No. Yo, no, es en pesos. Pero qué genial. ¿Te das cuenta? Eso nos lleva a una de las ventajas que vamos a platicar. De qué genial, cómo opera esto en el sentido de que la gente dé o no dé, la obra de la palabra del Señor se sigue difundiendo. ¿Sí? Y Dios provee lo necesario. Desafortunadamente la iglesia ha sido muy abusada en ese sentido. Sí. Y en eso Pablo probaba y dice, a mí no me importa que nos den dinero, no vivo de eso, y el Señor provee de otros medios. Lo que me importa es que ustedes crezcan y que realmente lo podemos presentar como una iglesia santa, pura, sin mancha, como la novia que son de Cristo. Y es ahí donde dices, oye, la iglesia sin casa, pues debe ser la estrategia. Déjame explicarte. No somos la estrategia, es decir, la estrategia, sino solamente somos una estrategia dentro de muchas que el Señor utiliza en el cuerpo de Cristo. Es la más bíblica, pero ciertamente, es una forma más bíblica de hacer la iglesia, pero no es la única estrategia que Dios utiliza. Quiero que entiendas esto. No es como que, es que todas las demás iglesias están equivocadas y se van al infierno y bla, 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 bla. No, sí. De hecho, cuando el Señor nos aventó a hacer eso, lo fuimos guiados por el Espíritu. Nadie nos asesoró, ni nos dijo, ni nada de eso. Había gente que nada más nos daba ánimos. No, es que se falta una iglesia así, toda la cosa. Pero nadie nos dijo, aviéntense así, literalmente. Pero gente ha dado con nosotros y nos ha preguntado. Y en parte de eso estamos haciendo este video. Y una persona me dice, es que tú agarraste el mover ahorita de la iglesia orgánica. Y yo, iglesia orgánica. Digo, conozco la leche orgánica, el huevo orgánico y tal cosa, pero ya leche orgánica. Digo, la iglesia orgánica es de libre pastoreo. Son libres, chicos. Digo que no hay envoltura, digo cobertura. No envoltura, no cobertura. Oye, y yo no sabía, y me empieza a mandar unos links. Una persona que nos contactó por internet dice, sí, la iglesia orgánica es lo que está ahorita poniéndose de moda. Y yo, ¿what? Y me mandan unos links ahí, toda una páginas acerca de la iglesia orgánica. Él puso los enlaces. Y entré para ver qué onda. Y fíjate lo que dice. Dice, la iglesia orgánica, es la llamada segunda reforma o reforma radical. Es volver a la iglesia que era antes de que Constantino convirtiera el cristianismo en la religión oficial del imperio, con todas las consecuencias negativas que trajo. Lutero reformó el contenido, no la forma. La nueva reforma tiene que ver con las estructuras, con la forma. Luego más adelante dice, muchos creyentes en todo el mundo han decidido abandonar la forma de iglesia conocida como iglesia institucional o cristiandad, que como iglesia no satisface sus acercamientos al Señor, los unos con los otros y su desarrollo como cristianos. Y lo han hecho para acercarse a la expresión más pura y bíblica de la iglesia encontrada en el Nuevo Testamento. Esta es la iglesia llamada iglesia orgánica, iglesias en casa, iglesia simple o sencilla. Yo, ahora entonces resulta que pues no éramos tan originales. No, había mover eso. Dice, la iglesia orgánica se caracteriza por, uno, no necesita edificios, no es templo céntrica, sino multisitio, o sea, donde sea. Recuerdo una vez que nos enfermamos, nos dieron, mi mamá nos había traído un menudo delicioso, un viernes, y nos atascamos mi esposa y yo, y al día siguiente estábamos con un dolor de barriga intenso, chicos. Entonces, en vez de cancelar la iglesia, la mandamos a otra parte. Se vieron en otra casa y fueron iglesia felices y contentos en otro lugar. Dice, 2, no tiene clero profesional ni jerarquía. 3, no hay programas. 4, es fácil de reproducir. A diferencia de las iglesias de célula, la iglesia orgánica no tiene autonomía. No hay una segunda versión de iglesia. Esa es la iglesia. No tiene jerarquía. Las iglesias orgánicas están unidas en red de forma horizontal. No es como que, pues voy con la iglesia madre y somos una especie de... No, esa es la iglesia. Y estamos relacionados en plan de red. Entonces resulta que hay todo un mover y yo no sabía, la gente que nos contactó y qué onda con ustedes y que se reúnen dónde y toda la cosa.
Dice, sí, iglesias orgánicas. Y yo, órale, entonces resulta que somos iglesias orgánicas. Bueno, eso es para que lo sepan, chicos. Si les preguntan, ya sabe. Sí, somos una iglesia orgánica, de libre pastoreo. Qué padre. Sí. Y sin embargo, chicos, digo, sí, es la versión más bíblica. Y sin embargo, aunque es el movimiento de la iglesia orgánica, aunque es la más bíblica, no deja de causar choque entre la gente. Alguien de aquí ya ha dicho así como, pues mi iglesia, me reúno en la iglesia en casa y la gente se queda así como que... Es una célula. Una célula. No, iglesia. Una secta. Una secta, sí. De hecho... Sí, somos iglesia. Sí, somos iglesia. Oye, tengo varias experiencias de shock que ha causado. Recuerdo una vez, mi esposa contactó a un pastor que le hace la carpintería para que nos ayudara con la litera. Y lo fui a recoger. Entonces me dijo mi esposa que usted es pastor. Y dice, sí, soy pastor de una misión. Quiere decir de una iglesia, ¿no? No, una misión. ¿Y cuál es la diferencia? Dice, la misión es más pequeña que una iglesia y depende del apoyo de una iglesia ya formal establecida. Le digo, ¿y bíblicamente cuántos miembros se requieren para que sea considerada ya una iglesia bien? Y se le cuatrapeó, o sea, estaban ya, y ¿cómo que se? Llévate tu litera. Oye, es que están todas las formas no bíblicas y cómo las asumimos y estamos trabajando bajo ese paradigma no bíblico. Recuerdo aquí con Javi, sí, que le dice Leslie a Javi, le dice, vamos a la iglesia de Chuy. Y le dice Leslie a Javi. Y Javi le dice, Chuy lo que tiene es un estudio, no es una iglesia. Dice, sí es iglesia, le dice Leslie. Y luego me escribe Leslie, Chuy, ¿verdad que sí son una iglesia? Y yo, sí somos iglesia. Y tocó que se estaban enterando justamente cuando estábamos viendo el tema de la iglesia. Sí, vimos cómo era y toda la cosa. Hay todo un estudio acerca de eso. Oye, recuerdo ¿se acuerdan cuando vino el hijo de Billy Graham? ¿Cómo se llama este? Franklin Graham. Pues invitaron a todos los pastores y demás. Y ya sabes que te sorprende que también me invitaron. Y yo, órale. Oye, pues de ahí vamos a la comida, a la cena, sí, era una especie de comida donde los pastores se iban a poner de acuerdo en cómo iban a hacer los esfuerzos y demás, y estaban todos los pastores sentados a la mesa, y me tienen a mí, y estaban ahí platicando testimonios y demás, y estaban los pastores bien humildes, pero bien, sí, con el poder del Espíritu Santo, haciendo milagros y demás en donde estaban sirviendo. Y empezaron a platicar mi testimonio de cómo el Señor les dio un sueño, un local, y que fueron y declararon, y fue el Señor proveyó y toda la cosa. Y luego le pregunté, ¿y usted, hermano, dónde tiene su iglesia y demás? Y yo, pues, en mi casa. Dice, hermano. Dice, no se preocupe, va a ver cómo Dios le va a abrir las puertas y le va a proporcionar también un local. Es como... Lo declaro, lo decreto. Sí. Oye, o la vez que me invitaron a dar el taller de apologética, escatología, a una iglesia, sí, con local y toda la cosa, y me vieron detrás del púlpito. Empezaron a llevar los WhatsApp. ¡Wow, Alberto, ya te vimos! Dice, estamos predicando en la iglesia bien, veo que el Señor ya los bendijo con un local y los está prosperando. Yo, no es nuestro. Es prestado. O sea, nota eso, chicos. ¿Qué tanto nos hemos desviado del modelo bíblico que cuando se te presenta uno, no lo reconoces? ¿Sí te has puesto a pensar? O sea, ¿qué tan desviado? Como que ves una iglesia tal cual como viene en la Biblia y... ¡Ay! Sí. Y te causa escándalo. Y dentro de nuestra pequeñez, de nuestra configuración como iglesia en casa, aparentemente damos el gatazo. ¿Qué me refiero con eso?
Por ejemplo, porque aunque somos en iglesia en casa, lo que buscamos es, con todas nuestras fuerzas, difundir el mensaje que el Señor nos ha dado, alcanzar a más gentes, que llegue el discipulado, que llegue la palabra que convierte corazones. Y utilizamos todos los medios que hay a nuestra disposición para hacer eso. Entonces tenemos la página, tenemos un montón de recursos en ese sentido. Y recuerdo, comenzando en la casa, los estudios de los martes los tenemos típicamente en otra casa. Ahorita por una contingencia lo estamos haciendo aquí, pero ya vamos a volver allá. Pero me decía un chavo del grupo de los martes, ay, sí, tú Chuy. Dice, estuvo bien fácil. Tú solamente entras a la página esa de Minas Church y bajas el estudio que vas a dar. Sí, así cualquiera. Dice... Pero él creía que pertenecía a una organización bien grande. O sea, porque pusimos Minas Church porque el dominio era lo que había. Sí, era que busques dominios y el que esté disponible. Y órale, sí. Y él pensaba que Minas Church era un ministerio internacional y que te proporcionaba los estudios y que tú ahí bajabas el índice. Amén, amén. Y le digo... Profetizó. Digo, ¿tú crees que... Dice, pues sí, ese ministerio al cual estás asociado. Y Yo también. Jorge también creía. Pero súper al 100%. ¿Es en serio? Digo, luego se me queda viendo con cara cuando le vi con cara de, ¿qué te pasa? Y me dice, ¿a poco tú los haces? En serio. Yo también te dije eso. Jorge después también estaba, creía también esa dinámica que éramos incorporados a otro ministerio internacional en ese sentido. O sea, damos el gatazo en ese sentido. O la producción. Sí, que ven el video, saben sin saber de dónde es, y ven el fondo blanco, ven las cortinillas de entrada, salida, la musiquita, el podcast, canal de Spotify. Y dices, pues hacer algo acá súper matador, ¿no? Y la verdad es que nada que ver. Recuerdo, una pareja vino aquí porque pensaba que éramos una iglesiota acá por los videos, ¿sí? Porque ellos mandamos por WhatsApp los videos, compartimos los domingos. Dije, pues voy a ir. Dice, ¿dónde estás ubicado quiero ir a tu congregación? Entonces llego y recuerdo, se sentaron justamente aquí y le vi las caras. Y cuando vieron aquí, se quedaron así. Así literalmente. Entonces, ni siquiera le disimularon porque yo estaba enfrente. Así como que... Y fue, desilusión. Fue debut y despedida. Yo nomás dije, Dios, sí, tal cual. Sí. Oye, y luego más porque tenemos también en la página una sección de ayuda económica. Entonces nos lleven así de que, hermano, queremos que nos apoyen porque no tenemos templo y queremos construir nuestro templo, bla, bla, bla. Y nos escriben todas cual. Y decimos, hermano, pues ni nosotros tenemos. Y decimos, la ayuda, porque sí hemos tenido la oportunidad de ayudar a familias de aquí de la localidad. Somos iglesia pequeña, pero bien ponedora, chicos. Sí. Tal vez no ingresa mucho para la ayuda operativa, pero cuando hay un hermano en necesidad, todos nos solidarizamos. Pero bien, y hemos ayudado a mamás solteras con gastos mensuales y demás. Recuerdo a una iglesia muy prominente de aquí, muy rica, y de ahí nadie le ayudó. ¿Y sabes quién está ayudando a sostener a esta señora con sus hijos? La pequeñita iglesia de nosotros. Y dices, órale, ¿por qué? Porque sabemos cuál es la función que tenemos en ese sentido. Sí. Y a los estándares del mundo somos bien X. Nada impresionables cuando nos visitan. Entonces, como que si tú quieres vivir en tu idea de que, sí, qué bonita. No, bien X. Sí, somos nada impresionables. Más bien somos despreciables, como el caso de la pareja que les digo que, ¿qué onda con esto? Somos más como ese pesebre despreciable en donde Jesús se dignó nacer. ¿Sí? Somos como ese profeta Juan, mal vestido y mal comido, que no era ningún otro sino el hombre más importante del Antiguo Testamento. Somos como ese apóstol hambriento, desgastado y perseguido, que era considerado la escoria del mundo, que resultó ser el hombre que configuró el cristianismo, que era Pablo. Y nuestra intención es mantenernos así como iglesia en casa, pues es la estrategia que Dios
en esta era de la humanidad ha decidido Dios en esta era de la humanidad poner un manto despreciable sobre la grandeza para que solo los que están dispuestos a humillarse puedan obtenerla. ¿Me explico? Sí. Y también Dios lo hace como una forma de protesta a la superficialidad que rige este mundo. ¿Por qué crees que Pablo dice, hey, no quiero que vengan con peinados ostentosos ni nada de eso a las mujeres? ¿Por qué? Porque es pecado ir con peinados ostentosos. Y le dice, porque quiero que la belleza sea la interior. Porque el mundo se regula bajo el principio de la superficialidad. Lo que veo, te ves bien, te juzgo de acuerdo a eso. ¿Se acuerdan cómo el profeta Samuel, cuando vio a los hermanos de David, dijo, aquí está el ungido? Y el Señor, no. Y ninguno era. ¿Quién era? Él era ni el que habían invitado. Sí. Dice, ¿son todos? Sí, son todos. Faltó uno. Sí. Imagínate. Entonces, la pregunta que me hacen, ¿entonces no tienes la visión de convertirte en una mega iglesia? No. Sino que seguimos la visión de los padres de la iglesia, la cual no era hacer una mega iglesia. Como les comento, la congregación más grande registrada es la iglesia de la reunión de Pentecostés, donde estaban reunidos ahí cuando cayó el Espíritu Santo, y eran 120 personas. Es lo máximo que se registra, porque aparte, pues no, los edificios no eran tan grandes. Sí. En Monterrey ya hay algunas más también. Ay, perdónenme. Por favor, llévenla por un tour, chicos, ahí para que se desempolve. Sí. Aquí en Monterrey podemos presumir que hay de las iglesias más grandes a nivel nacional, chicos. Sí. Pero dicen, oye, ¿y los 3,000 y 5,000 que se convirtieron inmediatamente cuando se derramó el Espíritu Santo se acuerdan en el Pentecostés? Dice Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Oye, 3,000. Ahí está, era una mega iglesia. ¿En dónde los metieron, chicos? Tú y yo se convierten en 3,000 y lo primero que haces, bajo el paradigma anterior, es una colecta por construcción de templo. ¿A poco no? Chicos. Sí. Oye, que te ofrece, porque donaban terrenos, chicos, donaban dinero, terrenos, casas y demás. ¿Tú qué? ¿Esto es para construir el auditorio? ¿Y qué hacían? ¿Construían auditorio con eso? ¿Qué hacían con ese dinero? Era la iglesia primitiva se caracterizaba porque tú ibas y te daban dinero. Imagínate. Te daban dinero. O sea, si tú estabas en necesidad, en vez de dar, no, tú no des más. A ti te vamos a dar. Al final, espera la ayuda que te vamos a dar. Sí, así era. Oye, con la sanidad del cojo, ¿se acuerdan cuando Pablo dijo, oro ni plata tengo, pero lo que tengo te doy? Y ahora lo levanta. Y se convirtieron 5,000 personas, dice en Hechos 4:4. Y en ningún episodio ves que armaron una colecta para construir el megatemplo. Y ahí meter a todos los nuevos creyentes. En ninguna parte. ¿Lo podían haber hecho? Lo podían haber hecho. Pero no lo hicieron. Y dices, pues qué losers. ¡No! No. ¿Cuál era la visión de los apóstoles? No era crear la mega iglesia. ¿Sabes cuál era? Era la multiplicación de pequeñas iglesias. 1 Timoteo 3:1 dice, la siguiente declaración es digna de confianza. Si alguno aspira a ocupar el cargo de anciano de la iglesia, desea una posición honorable. ¿Sabes cómo era la situación? La situación era donde la gente podía levantar la mano y yo quiero ser pastor. ¿Por qué? Porque podías aspirar porque había mucha necesidad. Cada congregación en casa necesitaba un pastor. Imagínate. Oye, ya se abrió, hay otra congregación allá, necesitamos un anciano. Y la gente aspiraba. Y no había problemas con que, pues es que ya está ocupado el lugar por el apóstol Pablo o Pedro. No. Tenemos... ¿Viste lo que dice Tito 1:5? Que dice Pablo a Tito, te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer. Y en cada pueblo nombraras ancianos de la iglesia. ¿En cada qué pueblo? Ancianos en plural. ¿Por qué? Porque había que poner ancianos en cada iglesia en casa. ¿Sí? Dice, de acuerdo con las instrucciones que te di.
Y eso era, chicos. Ellos estaban apostándole a multiplicar las iglesias. La estrategia de Jesús vas a encontrarte que nunca fue centralizar el poder en una sola persona o en una sola institución. En ninguna parte. Tú ves que fueron 12 apóstoles. Y tú ves que los apóstoles no tenían sus propias, cada apóstol tenía su grupo de iglesias que pastoreaba. Los apóstoles se caracterizaban por pastorear iglesias y los pastores por pastorear a los miembros de la iglesia. Todo lo que hacían el apóstol era que Pablo tenía sus grupos de iglesias que pastoreaba. Dice Pablo, no me meto en áreas o en iglesias donde yo no he fundado. Y Pedro tenía sus grupos de iglesia y así con los diferentes apóstoles. Como lo podrían llamar sus denominaciones. No estaba centralizado la autoridad. Porque la estrategia del enemigo, ¿sabes cuál es la estrategia del enemigo? Unificar. Es unificar. ¿Por qué unificar? Y Jesús dispersar. Para dominar todo. Porque si está centralizado la autoridad, es más fácil desviar a un líder que a miles que se hayan multiplicado. Oye, hay miles. Ya desvié a uno. Sí, pero te falta un montón por desviar. Pero si está centralizado uno, desvías a uno y desvías a todo, porque está centralizado. Y por eso tú ves en la historia de la iglesia primitiva que a partir del siglo II, III empezó una lucha de poder por centralizar el poder que eventualmente se convirtió en el catolicismo con la centralización de poder en Roma. Pero no era así originalmente. De hecho, estaba disperso. Y esa es la estrategia que el Señor tenía. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, ¿por qué? Entonces ellos apostaban a la multiplicación de pequeñas iglesias. Y digo pequeñas iglesias porque la idea era que cada iglesia se convirtiera en una familia espiritual. Familia con la cual convives. Algo que vimos en el taller de formación pastoral es que aprendimos ahí que la Biblia enseña que la iglesia es el medio de crianza espiritual. Tal cual como una iglesia, chicos, como una familia. ¿Qué hace una familia? Cría pequeñitos personas para que crezcan, maduren hasta que sean independientes. ¿Y qué hace la iglesia? Bebés espirituales van creciendo hasta que ya, por favor, se convierten en ancianos. ¿Sí? Algunos están como bebés con bigote. Sí, pues está muy raro. Por eso esa configuración de iglesia como familia, por eso cuando entiendes eso, que era un medio de crianza, por eso entiendes que se requería que el líder de la iglesia fuera un varón y que supiera gobernar como requisito bien su casa. ¿Por qué? Porque si no sabía criar bien a su familia, a sus hijos, no podía criar bien espiritualmente a los hijos espirituales. ¿Por qué? Porque es la misma mecánica. Oye, se portó mal, pao, disciplina eclesiástica, llamada, reprensión, jalar de orejas, está detrás de él, ya te lavaste los dientes, y es así tal cual, pero en el mundo, en la cuestión espiritual. Es la misma cosa. Y si no tienen ese mecanismo, ¿cómo se va a dar? Oye, veo que tus hijos están por la calle de la amargura, pues ¿cómo vas a criar a los hijos de Dios? ¿Y por qué tiene que ser un varón? Porque así como en la familia física, el varón en la cabeza es la imagen de Cristo, así en la iglesia espiritual, el varón tenía que dar esa representación de Dios en la tierra como familia espiritual. Oye, y que entonces las pastoras no, las pastoras son la excepción, así como hay familias de mamás solteras que son la excepción, no es el ideal y funciona y demás, así pasa también en la iglesia. Son de bendición, Dios los utiliza, pero el ideal era que estuviera bajo el liderazgo de un hombre que Dios había puesto. Entonces, y como eran en casa, también requisito para los pastores era que tuvieran que ser hospitalarios. ¿Por qué creen, chicos? Pues tenían que llegaban a la casa, pastor, o aquí algo que aprendimos es que ya no hay vida privada. No hay vida privada. Sí, a mi esposa le costó trabajo aprender eso. Sí. Después del chucho. La vida privada empieza ya cuando los despido a eso de las 12 de la noche. Pero, oye, pero no hay tal cosa. Recuerdo el sábado pasado, porque aquí tenemos la puerta abierta y pues, ingresan y demás. No sé, el sábado no se cerró la puerta. Y el domingo nos escribió sorpresa a alguien aquí. Estamos platicando. Sí, que me escribió Joana y demás. Por cierto,
no vino. Y total, que estaban platicando, sí, Joana, que me escribió que se va a ver con tales personas y demás, y en eso que va entrando Joana. Estaba abierta la puerta. Y dice, sí, voy a contar a las amigas, y entran las otras amigas, sí. Al rato, y también le cayeron. Aquí le caen personas a comer, aquí le caen así. ¿Por qué? Porque es esa apertura en ese sentido, sí. Obviamente, a eso también da la confianza que le digo, su hermano, ya se tienen que retirar, por favor, sí. Pero esa hospitalización, esa hospitalidad, esa hospitalidad era necesaria, chicos. Sí, era necesaria. ¿Y la capacitación? ¿En el seminario? No, sino el discipulado. Pero ese nivel de discipulado que se tenía. Esta es una imagen que encontré ahí en el portal de iglesias orgánicas. Iglesia. En el modelo de iglesia en casa, la iglesia es la gente. El tipo de iglesia es una comunidad relacional. El discipulado es un discipulado relacional. Si te das cuenta que Pablo no solamente predicaba el evangelio o predicaba la palabra o enseñaba, sino que veías, conocías a Pablo, cómo vivía. A punto que decía Pablo, les di mi testimonio. A punto que decía Pablo, imítenme a mí así como yo imito a Cristo. Porque el discipulado no solamente escucha la enseñanza, ves la enseñanza aplicada en la persona que te está enseñando. El liderazgo es horizontal, plural, o sea, no es como jerárquico. La misión es versátil 24/7, o sea, cada quien puede compartir y llevar a cabo la buena nueva sin complicaciones. Y la reproducción es que crece hacia los lados, en redes de extensiones de iglesia. Cuando la iglesia es un evento, como típicamente lo hemos asimilado, el tipo de iglesia es un tipo de congregación tipo auditorio. El discipulado es un programa más nivel académico individual. El liderazgo es jerárquico, ¿sí les ha pasado? No, es que yo estoy bajo liderazgo tal y tal, y todo, y así como que, y para llegar con el pastor, yo recuerdo, en una de las últimas iglesias a las que fui, la cita con el pastor, todavía tengo pendiente. Así que dice, oye, pastor, ¿qué habla con usted? Sí, la cita con la secretaria. Y ya vas con la cita y dice, la gente del pastor está muy ocupada. Pero te avisamos cuando se desocupe para que te puedas reunir. El evangelismo es más rígido, ocasional, tienes que pedir permiso, todos los protocolos y demás. Y la producción es vertical, mega, o sea, es para aumentar el tamaño de la iglesia y convertirla en el emporio que se convierte. Sí. Con esto no quiero satanizar a las mega iglesias. Hay pros y hay contras. Es una diferente estrategia que Dios utiliza y muy efectivamente. Nosotros venimos simplemente a complementar esa estrategia, las deficiencias que pudiera tener. ¿Qué ventajas tienen las mega iglesias? ¿Qué se les ocurre? Atraen a mucha gente que de otra forma no vendrían, chicos. O sea, es el gancho, es lo visible, el pantallazo, o sea, es muy atractivo a gente del mundo. Sí, atraen a mucha gente que de otra forma no pondrían un pie en nuestra humilde congregación. Sí. O sea, Dios utiliza. Incluso a personajes como dicen, es que la iglesia yo los ya es que le echan mucho caro. Bueno, mucha gente que comenzaron ahí y se convirtieron ahí increíblemente y crecieron y maduraron y se fueron a otras iglesias para madurar, para crecer. Así es. También las megaproducciones que no son de producción, que no son de bendición, chicos. Oye, música de alabanza y demás que tocamos, ¿es dónde se hicieron? En las megas iglesias. Oye, estudios bíblicos bien bonitos acá. La aplicación de que tienes en tu celular es de una mega iglesia, chicos. Es, ¿cómo se llama? Church.tv. Es megas producciones de audio, de alabanza, de libros y demás, que muy difícil se podría sacar de esa forma. No imposible, pero más difícil. También las mega iglesias tienen la ventaja de que son muy atractivas para el servicio. La gente se pelea al servicio. ¿Un poco no? ¿Por qué? ¿Por qué se pelean los miembros del servicio? Porque te ven. ¡Para que te vean! Es como que la oportunidad de tener el reflector. Sí, recuerdo
Recuerdo, me platicaban hermanos que, oye, pues iba a la mega iglesia y pues quería entrar en el grupo de alabanza y demás. Pues el músico, el hermano y demás. Y pues había varios grupos de alabanza y pues cuando se da la oportunidad y pues nunca se ha dado la oportunidad, por fin le dieron una oportunidad para que tocara en todo su trayecto en esa iglesia. Nada más una vez tocó. Y se pensaba que era bien difícil. Y yo sí, y ahora se estaba viniendo aquí. Yo, pues cuando quieras aquí, digo, aquí te damos libertad. Pero es muy atractivo por lo que eres el reflector. Es más, oye, soy el líder de los grupos de la célula, de la alabanza, y la gente te ve y tiene mucho atractivo. Y ya estás pagado. Y hasta puede ser incluso pagado. Sí, es muy atractivo. Ya estás pagado ya. Sí, porque si lo hiciste con la motivación de que te vieran y que ya eres el líder de tal parte o tal cosa, tal ministerio, pues ya con eso ya fuiste recompensado. Y también, la otra ventaja de las microiglesias, ¿qué otra ventaja se les viene a la mente? Que no tienes el compromiso de... Pues nadie se dio cuenta que vas. No, Puede ser como... No hay, puedes ir Hay gente que lo puede tomar como ventaja. Otra ventaja es que puedes asistir sin relacionarte con el hermano que te incomoda. Oye, ¿te peleaste o te incomodaste con el hermano? Pues te vas al otro extremo. O vas al otro servicio. ¿Así les ha tocado? Sí. Es que hermanito me cae. Pues me siento ya. Sí, o me voy al servicio de tal hora, sí, donde ya él no va. Y es incómodo en ese sentido. ¿Alguien lo ha aplicado? No, Dios. Es en otras iglesias, chicos. Sí. Lo hemos tratado de aplicar. Aquí, oye, el hermano te incomoda. ¿Y a dónde te vas, mi estimado? O sea, aquí te vas. Aquí. Oye, aquí. O te mueves enfrente o lo mueves al lado para no verlo enfrente. No hay de dónde hacerte. Jorge, no vuelto. Eso sería un contra, ¿no? Para las iglesias en casa, sí, ahorita vamos a ver eso que es un contra, pero para las iglesias, en mi iglesia es bien tranquilo. Pues me escabullo entre la multitud de la gente, nadie me ve, o sea, no me incomodo con esa dinámica. Las desventajas. ¿Qué desventaja le encuentran? Si así como entraste, te fuiste. No hay pastoreo discipulado. Típica problemática. ¿Cuándo te toca comer pastor o ver cómo vive o que te dé una enseñanza del directo? Es complejo. Sí, es complejo. De hecho, hasta solamente sí, el grupo de VIP son los que están alrededor del líder que tiene acceso a... ¿Mande? El que 10 más y tienes que... O el que le pagan las vacaciones, como habíamos comentado. O sea, no hay pastoreo, no hay discipulado. La verdad es que solamente ves ahí en un ambiente controlado cómo es el pastor ahí nada más en el púlpito. Pero fuera no sabes realmente cómo es. Cómo vive y además no lo conoces. Y ni él te conoce como para que te dé una retroalimentación y te jale las orejas. Aquí inevitablemente te conocemos. Otra ventaja es que se reparten todas las funciones. Sí, la otra, en las iglesias, mega iglesias que se reparten todas las... Bueno, eso podría ser también en las iglesias en casa, nada más que hay faltado organización de mi parte. La iglesia también, la desventaja es que la iglesia se convierte en un evento al que asistes, en una familia a la que formas parte. Se centra en vas, asistes, no te integras, no desarrollas la comunidad donde sabes cómo estamos. Tampoco hay desarrollo de liderazgo en el sentido de que lo que hacen es que sirves, sí, pero te generan dependencia. Tienes que seguir solamente bajo el liderazgo, bajo la supervisión y bajo el permiso, porque no se busca la multiplicación, sino el crecimiento desproporcional del ministerio. Entonces te bloquean muchas iniciativas que se tienen. También y eso me ha topado, es lamentable, pero tienen que predicar el diezmo para sostener los altos costos. Porque sostener una iglesia con un auditorio, es carísimo, chicos. Y recuerdo que una familia que iba a una iglesia muy prominente aquí de Monterrey, se dio cuenta, por ella misma leyendo la Biblia, que el diezmo no era bíblico, el Nuevo Testamento. Entonces va con el pastor. Dice, pastor, entonces, ¿por qué lo está pidiendo? Y el pastor se sinceró con ella. Le dice, es que si no lo pedimos, la gente no da. Entonces vamos a enseñarlo así porque cuesta mucho. Y qué terrible que se tenga que sostener
todo ministerio en una farsa. Porque de otra manera no da. Sí. Se presionan un chorro. Es así de intenso. También, Si llegas tarde, te toca bien lejos el estacionamiento. y también dan una falsa noción de éxito. ¿A qué me refiero con una falsa noción de éxito? A que la gente, como ve la multitud, ¿qué piensa? ¿Es una iglesia qué? Exitosa. Oye, ven que tienen luces y la pantalla y sacó su nuevo álbum, entonces cosas empiezas, wow, es una iglesia exitosa. Luego, es súper famosa, sí. Y eso lo vimos en el taller de formación pastoral. Una iglesia exitosa no se define por el número ni la producción que se tenga. Es muy tentador. Tú te emocionas cuando ves un montón de multitud de gente. Cuando te debes emocionar, realmente está Jesús en la iglesia. ¿Te acuerdas de la Odisea? La Odisea era multitud grande, famosa y demás. Y el Señor estaba a la puerta. O sea, decía, estoy afuera, chicos, no estoy adentro. Pero la gente sentía, wow, porque somos muchos y el Señor nos ha prosperado, somos una iglesia exitosa. ¿Y Jesús dónde estaba? Afuera. ¿Pero qué ves? Ves a las multitudes y te emocionas. Si el Señor está siendo ya grande, está aumentando. Eso no significa nada. Es cómo está su vida espiritual. Son personas que están comprometidas con el Señor, no son tibias, son calientes, están fervorosas, están avanzando, están sirviendo al Señor. Tú comparas la Odisea, iglesia numerosa, rica, Sardis, iglesia famosa, versus iglesia de Esmirna, pobre, perseguida, Filadelfia, chiquita y débil. Y a Jesús a quien recomendó era la iglesia de Esmirna y Filadelfia, las chiquitas, débiles y pobres. Y dices, ¿qué onda? Pero da una falsa noción de éxito. Y es muy tentador para todos. No creas, yo veo así como que estamos ya creciendo, ya está el Señor. No es eso. El Señor sigue aquí porque se puede ir. ¿Y cómo estamos todos? Porque de nada te sirve tener un montón de cabras en vez de ovejas. Iglesias en casa, pros, contras, ventajas. Aunque no lo crean, es una ventaja la intimidad y el compañerismo. Es una ventaja. Oh. Te sientes amado. Aunque tengamos que mandar. También no es un evento, sino se convierte en una familia. Una familia con la cual tú compartes tu caminar, tus problemáticas, tus habilidades. Aquí muchos hermanos entre nosotros nos hemos sincerado con nuestras luchas, nuestras problemáticas. Hemos levantado, hasta tanta confianza que hasta algunos se quedan dormidos y roncan. Porque se convierte en una familia. Sí. También la ventaja es que aquí se puede dar, el pastoreo de medio tiempo y se da abasto. Hoy tengo un trabajo, como Pablo, trabajo y puedo pastorear porque es una iglesia en casa. No me absorbe tanto. Puedo combinar mi trabajo con el cual yo me sostengo y pastorear porque son pocos. Que no crean, chicos. Ustedes son pocos, pero son como si fueran 200, 300, chicos. Sí, tranquilo. Sí, se puede dar eso. O sea, Dios es muy sabio en esta dinámica. También la simplicidad, el lugar, los miembros, o sea, armar una iglesia así bíblicamente, es muy sencillo. ¿Qué quieres? Tenemos un lugar donde se van a reunir los miembros comprometidos a congregarse y un líder calificado. Listo. Sencillo. Pero complicado también, sí. Pero en cuestión de equipo y demás, ya no estás pensando en el local, el clima, el micrófono y reflectores. Miren, aquí comenzamos. Hoy tenemos la pantalla porque nos la donaron, gracias a Dios, gracias a Juan por la donación. Pero antes teníamos una tele, a los que se acuerdan, que se volvía loca en medio de la alabanza. Todos alabanzando y de repente se apagaba, se prendía y
la gente estamos, y no, pues tú síguele, tú síguele. Cántale al Señor. Un cántico nuevo. Porque, y algo que aprendimos es, la alabanza no es para ti, de que, pues ching, le falla el equipo y la música a veces estaba muy mal. Y recuerdo cuando por fin nos, saben que soy agente de seguros y nos dieron unas bocinas así bien padres. Y resulta que estábamos alabando la alabanza y demás. Y le hablo a mi papá y dice, oye, las bocinas que nos dieron, que me iban a dar, y ahí las tienes guardadas. Y yo, pi, 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 pi. Vino mi papá por las bocinas y se las llevó. Sí. Pero aprendimos que no era para nosotros la música. Es tu corazón para el Señor. Es tú qué tan metido estás en la alabanza. Es realmente de brindar el corazón al Señor. Entonces es muy simple esto. No sé qué gran cosa. Los cristianos se reunían en catacumbas, chicos. ¿Cómo lo hacías? Dices, es que está bien lejos. Bueno, las catacumbas no sé si era un laberinto de cuevas y te podías perder. Llegamos a la reunión y ya. Ahora, ¿cómo sales? Sí, también es muy económica. No se requiere gran cosa, chicos. También no es tan intensiva con tantos eventitis. De que, oye, tal evento y demás. Si se cuentan nosotros, ¿qué tenemos? Nada más es martes, discipulado y sábado. Y lo demás, estás libre para servir al prójimo. Comienza tu estudio de evangelismo, haz la obra del Señor. O sea, para que los miembros se ocupen en sus propios ministerios. También, esta ventaja de la iglesia en casa lo que hace es que purifique tus motivaciones. ¿Por qué? Porque no hay fama, no hay lana, de hecho no hay nada, más que puro trabajo. ¿Por qué lo estás haciendo? Por amor, o sea, te purifica. Sí. Recuerdo cuando mi primo llegó aquí a Monterrey y dice, pues y le digo, ay primo, es que tenemos una iglesia en casa y demás. Y recuerdo que en ese tiempo hubo problemáticas y solamente empezaron a faltar un montón de personas. Y nada más en esa primera vez que vino Carlos, que le dije que teníamos una iglesia en casa, nada más llegó Jo. Sí, sí, y mi primo de visita para conocer qué onda con la iglesia en casa. Pero es parte, o sea, si quieres presumir eso, no hay forma, ¿sí? Te preguntas, ¿tu iglesia en casa cuántos se ponen? 50, 80 y 2. Si bien nos va, llegamos a ir a unos 20, ¿sí? Porque, sí. O sea, no hay forma de presumir. Lo haces y lo sirves porque por convicción personal de que estás sirviendo al Señor, que el Señor te ha llamado y te va a pedir cuenta de lo que estás haciendo. No hay otra forma. ¿Sí? Y eso ocasiona también desventaja. La desventaja de que tienes que forzosamente lidiar con el hermano que te incomoda. Porque si ya no vienes, no te puedo ir a otra parte. Chin, me cae mal acá el hermanito. ¿Y qué hago? Es o lo lidio, inmaduro, o bye. ¿Y cuántos cuartitos no han tenido que hacer, chicos, con los hermanos ahí que se incomodan? Es la verdad, y porque lo conozco porque me dice, no, es que el hermano me dice esto. Y yo, excelente oportunidad para aplicarte, ya se emociona. Y lo han sabido lidiar, si no, no estuviéramos aquí, chicos. Porque en cualquier grupo o reunión hay problemáticas, y si no lo superan, bye. Sí, también es muy invasiva. Te van a conocer de qué pies cojeas, cuáles son tus debilidades, tus fortalezas. Vas a ser conocido. También, es poca gente la que se anima a servir, pues el servicio no es atractivo. Pues nadie te ve, no nada. Sí. Y como no le ven la profesionalidad, porque es inglés en casa, pues también les, pues X. Sí. También ahuyenta a la gente. Quieres invitarlos y toda la cosa y es con la penita ajena. Pues ¿dónde? Pues en iglesia en casa. Sí, lo ven. Sí. O la pregunta, te ven raro. ¿Cuántos van? Y te dan un número otros de acá. Y dices, no, pues van. Bájale más. Bájale más. Son una célula. Cabrón. Sí. Y también, desarrollar liderazgo, esta es ventaja. Sí. Eso no puse desventaja. Bueno, también lo que pasa es que
es un episodio que vivimos en Minas donde algo que hacíamos era que, pues, el seminario que tenemos es el discipulado. Y aventamos a la gente a que se aviente, ¿sí? A que comparta, que dé y toda la cosa. Y para eso tienes que confiar mucho en la capacidad de la persona, del ser humano, y en la obra del Espíritu Santo en esa persona. Porque tú ves la estrategia del Nuevo Testamento y eran bien desalmados, tanto Jesús como los apóstoles. O sea, Jesús los dejó, con 3 años nada más. Ahí se ven, chicos, el Espíritu Santo va a estar sobre ustedes y van a ustedes transformar todo el mundo. Dices, Señor, o sea, hace unos días Pedro te negó. O sea, ¿qué parte de no están listos? No entendemos. Todos corrieron. O sea, tú y yo no haríamos eso. Sí. Porque se requiere mucha fe en lo que Dios puede hacer en esas personas. Y también Pablo, ¿sabes? Pablo, iba a realizar unos 3, 4 fines de semana y nombraba ancianos. Y dices, ¿cómo nombras a ancianos tan rápido, Pablo? Y oraba por ellos y confiaba en la obra del Señor. Y pastoreándolos a distancia con la cartita y visitas esporádicas y enviaba a Timoteo. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo haces eso? Bueno, nosotros confiamos en la obra del Espíritu Santo en sus vidas. A veces nos dan sustos, chicos. Pero confiamos en la obra. y los mandamos alrededor. Y esa confianza también ocasiona que haya divisiones en cuestión de gente que crea o no crea. Así como Bernabé y Pablo, ¿se acuerdan cuando se dividieron? Porque pues oye, uno confiaba en el potencial de Marcos y Pablo nos abandonó, bla, bla, bla. Bueno, así pasa. Nosotros estuvimos en una división porque no creían, que se le hacía muy aventurada la estrategia. Y digo, oye, pero es la estrategia del Nuevo Testamento. Y dice, es que pues eran otros tiempos. Ahorita tenemos seminarios y podemos mandarlos a que se capaciten bien, pero no podemos mandarlos así. Pero así es como era. Sí. Y es ahí donde te llevas a pensar, oye, ¿cómo comienza una iglesia? En casa. ¿Quién se animaría, chicos? Sí, eso. Para eso requieres saber cómo compone una iglesia en casa. Para comenzar necesitas recordar los componentes de la iglesia que vimos en el taller de la iglesia. Una iglesia es una pequeña comunidad de creyentes que se reúne periódicamente bajo la autoridad de un liderazgo calificado para rendir culto a Jesús y edificarse en la fe para producir frutos para Dios. ¿Captaron? Ok. Eso ya lo vimos, nada más un pequeño repaso, pero ¿qué es una pequeña comunidad de creyentes? Creyentes. ¿Quieres comenzar una iglesia? Tiene que haber creyentes. Oye, pues en mi estudio pues van no creyentes. Es un estudio evangelístico. Ya que se conviertan, entonces podría convertirse en una iglesia. Pero si no son creyentes, no es iglesia. ¿Sí? Oye, pues entonces es una célula de estudio bíblico tal cual y estás invitando a la gente nueva y te invito a que lo hagas. Así comienzan las iglesias. Invita a tus vecinos, oye, y puedes, obviamente no lo vas a hacer el discipulado, puedes hacer una preparación especial para algo tranquilo, light para ellos. Acuérdate cómo Jesús abordaba parábolas, ¿sí? Modalidad de entretenimiento a los no creyentes y profundidades, los secretos del reino, a los discípulos. ¿Sí? Y es la misma dinámica. No le vas a dar perlas a los que no lo aprecian. Sí. Entonces, pequeña comunidad de creyentes que se reúnen periódicamente. Ha habido episodios de persecución y demás que han imposibilitado que se reúnan semanalmente, pero lo normal era semanalmente. Los cristianos se reunían típicamente los domingos, que eran los sábados en la noche. Para los judíos, sábado en la noche ya era domingo. Y se reunían para compartir la cena del Señor. Nosotros, de puro chiripazo, también nos reunimos el sábado en la noche. No porque queremos seguir tal cual, era porque queríamos tener un día de descanso, que era el domingo. Entonces, comprometidos a reunirse periódicamente bajo un liderazgo calificado. Es decir, han aceptado a ser pastoreados y enseñados por la persona que preside el grupo. Si no están de acuerdo a ser pastoreados, no es iglesia. ¿Sabes qué? Aquí vinimos de visita, pero no me pastoreas. A mí me ha tocado personas que damos un estudio bíblico y empiezan a asistir y demás, y los contactamos para ver cómo está el seguimiento. Y dice, oye, no, yo ya tengo mi pastor. Ajá, no está bien. Sí. No hay esa dinámica de iglesia. Sí, nada más aquí te advierto. Aquí te vamos a pastorear, quieras o no quieres. Sí,
vengas o no vengas. Señor nos ha dado entendimiento que hay pastoreo corporativo donde unos a otros, por ser hermanos en Cristo, nos podemos exhortar. Aquí, si no cumples los requisitos que la Biblia menciona para que seas un liderazgo calificado, ni te apuntes. Los requisitos los vimos en la formación pastoral, pero si no los cumples, estás descartado. Y tienes que seguir trabajando en tu persona hasta que los tengas. Requisitos: intachable, si no tiene don de continencia, casado y fiel de su esposa, sobrio, prudente, no de conducta indecorosa, no ostentoso, hospitalario, retenedor de la palabra fiel como ha sido enseñada. O sea, estás hablando de alguien que va a discipular a las ovejas y que sabe cómo enseñar y llevarlas por un proceso de enseñanza sistemática donde enseña primero leche y los va llevando por un proceso a carne. O sea, tiene que ser apto para enseñar como requisito. No dado al vino, no iracundo ni pendenciero, no avaricioso, no codicioso, justo, santo, con dominio propio, que gobierna bien su casa. ¿No cría bien sus hijos? Descalificado. Y fíjate que estos requisitos la Biblia los puso para protección nuestra. Mucha gente todavía va a una iglesia de renombre y demás, y la persona que enfrente no tiene los requisitos. Y no están aquí diokis, no son adornos, chicos. Dice como una reputación en la comunidad para los de afuera. No una persona orgullosa. Y hay muchos líderes que están cayendo en esta problemática. Tampoco te apuntes. Oye, ¿quieres comenzar la iglesia de casa? Tampoco te apuntes si no ver compromiso de tu parte. Porque hay gente que ha venido con nosotros y ha abandonado la congregación sin haber dejado un líder desarrollado que se ocupe de eso. Pues ya los dejé, me voy. Comenzaron a pastorear además, juntaron al grupo de la gente y los abandonaron. No haces eso. Te comprometes. Por lo menos hasta que haya un liderazgo que pueda seguir el pastoreo. O gente que no se compromete y comienza, pues nos reunimos de parte y cancelan la reunión a placer. Es que hubo un compromiso, chicos, mañana no va a haber reunión. Sácame sangre. Sí. O cristianos que son parcos o negligentes en su estudio. Pues X, ahí damos algo, a ver qué hacemos. Recuerdo, un hermano empezó a dar algo de escatología, de profecías del fin. Empezó a decir que el rapto no era bíblico, entonces voy y le digo, ¿qué onda, brother? Dice, ¿ya viste el material discipulado? Dice, no. ¿Y por qué estás enseñando eso? O sea, mira, tú puedes enseñar, si el Señor te ha revelado eso, lo que el Señor te enseña, pero tienes que fundamentarlo en la Biblia, no lo que tú quieras. Y menos cuando Dios te ha puesto información para que investigues, para que profundices, no a la ligera. Oye, ya resolviste, tú enseñaste esto, ya resolviste esta contradicción que hiciste, esta otra contradicción y esta otra contradicción. No. O sea, bien parcos para enseñar. O sea, tú no te metes a hacer algo así sin la profesionalidad que se requiere. Y se reúnen con el propósito de rendir culto a Jesús, edificarse mutuamente en la fe, para producir fruto por el Señor. O sea, tiene que haber tiempo de alabanza, de oración y de enseñanza, de edificación, de testimonios. ¿Tienes eso? Tienes la iglesia. Y puedes comenzarlo tú, brother. Oye, no hay iglesia, no hay creyentes. Comienza con un estudio evangelístico. Invita a tus amistades, amigos. Oye, no tienes las calificaciones. Prepárate para crecer tú hasta que las tengas. Nada más también tienes que prepararte. Pastorear una iglesia es bien desgastante. Sí. Vives una vida trascendente, plena, pero desgastada. Sí. Y con pocos privilegios, si lo haces bíblicamente. Porque el mayor se convierte en el esclavo y el menor. ¿Se acuerdan lo que dice Pablo? El que sea el mayor como el siervo de todos. Y es ahí donde tienes que asegurarte de tener... Tienes que asegurarte... Wow, chicos. O sea, el pastoreo de niños es todo un ministerio, chicos, en serio. Es todo. Es todo un ministerio. Eso no lo pusiste como defensa. Hay que hacer un taller. Oye, y ese que donde tienes que también tener un corazón muy pastoral para la gente, muy paciente.
Porque estás pastoreando al ser más querido de Cristo, que es su novia. Sí. O sea, que yo cuando los veo a ustedes, chicos, yo no los veo con sus defectos, veo a la novia de Cristo a quien ama al Señor profundamente. Nada más por ese amor. O sea, tendrán sus defectos y demás, pero hacen que se vuelvan muy amados y muy valiosos para los ojos de los que los pastoreamos. Y también debes de tener, si vas a comenzar, debes de tener un pavor, un terror de Dios, de lo que enseñas y de cómo vives. Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que enseñas. Dice, persiste en lo que se te ha enseñado, porque haciendo eso te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Por qué? Porque enseñar es una tontería y puedes llevar a muchos al infierno. Así de delicado es este asunto. Hay un pastor de España que me recomendaron que no, maravilloso y demás. Y me pasaron los videos y luego uno de los videos que me compartieron estaba enseñando que no necesitas casarte. Que podías tener relaciones y delante de Dios ya estás casado. Aunque vivas en concubinato. O sea, que podías vivir en adulterio, en concubinato, en fornicación y no pasaba nada. ¿Y imagínate enseñar eso? Y Dios te va a dar cuentas. Y sabes que ningún fornicario va a entrar en el reino de los cielos. Y el pastor enseñando eso. O sea, es muy delicado. Y tienes que estar consciente del peso de responsabilidad. Dice la Biblia que el Señor dice, no se hagan muchos maestros porque Dios nos va a juzgar con mayor responsabilidad. Sí. Y si vas a comenzar, asóciate con otras iglesias iguales en casa. No tienes que tener la misma visión, pero puedes asociarte con otros. Y afócate en desarrollar la madurez de los creyentes. Esa va a ser tu mayor protección, así como Pablo decía. Apostaba a que ellos fueran maduros. Con eso quiero terminar y darles una idea de cómo es esto. Incentivarlos a que si el Señor los llama, levanten la mano y que puedan lanzarse a hacer esto. Hay cosas que estamos aprendiendo en el camino. Por ejemplo, algo que el Señor me estaba llamando es organizar mejor la iglesia en casa. No por el hecho de ser en casa no tiene que ser desorganizada. Nada más que se requiere tiempo, chicos. Si trabajar medio tiempo de pastor es todo un proceso. Sí. Pero hay cosas que vamos aprendiendo y estamos juntos en este proceso. Pero es genial caminar juntos y tener una familia que nos apoyamos. Y los que hemos podido experimentar esto, es genial poder ser genuino, humanos, batallar con las problemáticas que cada quien tiene y ser compasivo unos con otros y ayudarnos, orar unos por otros. Porque se requiere. Tú requieres una familia espiritual en ese trayecto que es el caminar en la fe. Necesitas esa ayuda. Y la iglesia en casa lo proporciona de maravilla. ¿Tenemos una oración? Amado Padre, damos gracias, Señor, porque tú nos enseñas, Padre, un modelo, una estrategia, Señor, que viene en tu palabra, Señor, que ha sido despreciada por muchos, Padre. Señor, y gracias porque tú has puesto esa estrategia que refina nuestras intenciones, nuestras motivaciones. Porque no queremos reflectores, no queremos la alabanza de la gente. Queremos servirte con un corazón puro, Señor. Queremos que tú seas el único que se exalte, Padre. El único que reciba la honra, la alabanza, Señor. Y nosotros meros discípulos, meros siervos tuyos, Señor, para tu gloria. Padre, que los que escuchen este video, los que están aquí, Señor, que han recibido el llamado, Señor, que puedan ser perfilados y encaminados y preparados para ese llamado, Señor, de la obra de pastoreo que tú quieres para hacer en sus vidas, Padre. Y los que no, que puedan ser esos copastores, esas personas que pastorean tras bambalinas, Señor, con ese pastoreo corporal que se da unos con otros, Señor, que veamos unos por otros. Porque tú también has levantado madres, padres y hermanos, Señor, que nos ayudan en la familia de la fe, Señor, a crecer en ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Por eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.